Aquí, Salida de Emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de Emergencia, con Ale Basilev. Salida de Emergencia, los martes a las 13, por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Basilev. Gracias a Lale Quiles por la puesta en el aire y por la producción de este programa. Gracias a Lale, hoy vamos a poder comunicarnos con Ana Clara Rodríguez Buán, que es médica y es la jefa de residentes de pediatría del Hospital de Niños Sor María Ludovica, para hablar sobre vacunas, cómo estamos, cómo registramos a los pies y nuestro futuro. Y vamos a compartir este programa con el farmacéutico Guillermo Iberri, que es habitante de una de las repúblicas independientes del oeste. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Farmacéutico comunitario y es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, con una perspectiva comunitaria, y por eso nos pareció buenísimo hoy, antes de entrar en vacaciones de invierno, poder hablar con Ana y con él sobre cómo nos está pegando, por lo menos la toma de decisiones en las políticas públicas sanitarias, ¿no? ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estos días, hablando con una amiga en común, que es Rosana, hablábamos sobre la situación que tienen los hospitales, los pibes, y miraba como muy asombrado lo que está pasando, por ejemplo, con la preocupación que hay con respecto a las vacunas, a la baja tasa de vacunación, y me pareció buenísimo que nos cuentes si esto es así, si estamos en emergencia y en todo caso, ¿por qué está pasando? ¿Los pibes se vacunan menos? ¿Los padres estamos pidiendo a los pibes que se vacunen menos? Contanos, ¿qué te parece? Y estamos en una situación difícil para poder dar certezas, porque en los años anteriores comenzó un sistema de registro digital que todos esperábamos ansiosamente, porque alguien hace unos años perdía la libreta de vacunación y tenía que vacunarse todos los esquemas completos, porque sin registro propio no había forma de saber qué vacunas había recibido un paciente. Hoy eso se está saldando y hay un sistema donde constan las vacunas, eso se agilizó mucho también con la pandemia, donde constan las vacunas de cada persona, pero esos registros son muy heterogéneos. Hay salitas que tienen computadora, internet y van al día con los registros, y hay otros lugares donde eso no se produce, siguen registrándose a mano, y hoy en día se están tomando como válidas o como reales las estadísticas que aporta el sistema informático, que nos dan bajas escandalosas de la cobertura de vacunación, con vacunaciones hasta del 20 o del 40%, que sabemos que no es así. Pero no podemos rebatirlo con la realidad, porque no tenemos acceso a esos datos, o los vamos a tener dentro de mucho más tiempo. Se cree que ha habido una merma en la vacunación. También después de la pandemia hubo gente como que no quiso saber más nada, que no le dio más la de COVID y no le dio más la de nada, y hay todo un trabajo de volver a transmitir la importancia de las vacunas, que no todo es COVID, que hay otras cosas de las que nos cuidábamos antes, que hay que seguir cuidándonos, y que la estrategia es colectiva, pero sabemos que no es que ha bajado a 20% o a 40%, como informan algunos registros, porque por suerte, por más que no se suba al sistema, se sigue vacunando. Así que tenemos que esperar para saber. Por fortuna, hoy en este programa, antes de las vacaciones, podemos tener dos experiencias, la de Ana Clara, con quien estamos conversando. Ana Clara es la jefa de residentes de pediatría del Sor María Ludovica, un lugar que amamos y al que somos además particularmente sensibles, porque están los pibes, que además es un espacio público, que además supongo que ha crecido, cuyas consultas han crecido en este último tiempo. Y también estamos con Guillermo, que es una farmacia comunitaria, que no está en el centro de Morón, que está en la frontera entre Morón y La Matanza, que no es justamente un lugar que esté lleno de countries ni de autos importados. ¿Vos también notás una baja en las consultas, por ejemplo, o en las vacunaciones? Lo que yo noto es un poco más profundo y un poco más grave. Desde que se politizó el uso de la vacuna contra el COVID, se generó la desconfianza. Entonces, algún sector un poco más
acomodado, viene con la orden del médico por su prepaga a aplicarse infinidad de vacunas. Y otro sector se despreocupó, se sacó de la cabeza esa mentalidad. Yo creo que cualquiera sabía que eran 2 meses, 4 meses, 6 meses el refuerzo al año. No sé, uno iba a la escuela primaria y ya lo sabía uno, porque tenía que llevar la libreta. Perdón, no estoy hablando de hace muchos años atrás. Pero las maestras pedían la libreta, que supongo que se seguirá haciendo. Y bueno, en salud hay una palabra que no funciona, ni en salud ni en economía. La libertad de qué te vas a tomar y qué te vas a aplicar la sabe el médico. Entonces cuando uno empieza a decidir, lo estamos viendo en Estados Unidos con la epidemia de sarampión, ¿no? Cuando uno empieza a decidir qué vacuna se va a poner o no y no tiene un conocimiento, es muy difícil. Pero el miedo que se sembró desde algunos medios que tenían que trabajar políticamente en contra de algunas vacunas contra el COVID quedó. Entonces está la campaña de la gripe y la gente dice, no, yo no me doy la vacuna. Gente mayor, ¿no? No me doy la vacuna de la gripe porque una vecina, una familiar se dio la vacuna de la gripe y falleció. Y claro, es una franja etaria que no es tan raro fallecer, diría un científico, claro, no es tan difícil. En la otra punta de la franja etaria la tenemos justamente a Ana Clara, que recibe a los más chiques y que además no dependen de su propia opinión, ¿no? Ahí hay que laburar también con los viejos. ¿Qué notas, Ana, ahí con los padres de los pibes que van al hospital o van directamente a atenderse o a hacer consultas? Hoy en día notamos un poco más de receptividad. Hubo bueno, como comentaba el compañero recién, la pandemia fue muy difícil. Esta cuestión de las vacunas que salieron tan rápido fueron en ese momento la estrategia y fue realmente lo que nos ayudó a volver a salir, pero también generó muchas desconfianzas de por qué tan rápido, por qué esto, por qué lo otro, y empezó a sembrar desconfianza en otras vacunas que nunca habían tenido que pasar por ese escrutinio público, digamos. Antes uno se vacunaba porque el mundo era así y nos vacunábamos y nos cuidábamos entre todos, y nuestra cultura siempre fue muy adherente al cuidado colectivo a través de vacunas. Y eso empezó a resquebrajarse a partir de las dudas que generaron las vacunas del COVID. Hoy en día empezamos a ver de nuevo mayor adherencia. No vemos, por lo menos en el hospital, que igual es un grupo particular de personas, no es que representa al total de la población, pero hoy en día a los que les faltan las vacunas tal vez fue falta de acceso, falta de oportunidad, falta de tiempo, falta de otras cuestiones, pero no un rechazo sistemático o un deseo particular de no vacunar. Por suerte estamos viendo eso en pediatría, que tiene más que ver con la accesibilidad y con la situación puntual de cada familia y no con una negativa. Y eso alivia, tranquiliza. De hecho, yo trabajo en internación como asistencial, digamos, estoy en una sala de internación y siempre que ofrecemos la vacunación se acepta. Así que eso es tranquilizador y optimista para nosotros. O sea, que duda quien puede, quien no tiene una urgencia. También, tal cual. Porque, bueno, a veces cuando no hay, no se puede, pero por suerte ahora cuando se ofrece, están empezando a aceptar con facilidad, digamos. Ana, ¿y ves también que hay un incremento de pacientes y consultas de padres y de chiques que como parte de la malaria han crecido en volumen? ¿Cómo? Claro, ves que hay más, claro, con la malaria es un término técnico, un atrevimiento de mi parte para tratar de describir la situación económica, pero sí, con la cantidad de bajas, cómo está afectada la seguridad social, con la contracción económica, la falta de laburo en muchísimos sectores populares, que incluso en algún momento pudieron optar por algún tipo de asistencia privada, aunque sea mínima, como para tratar de esquivar el hospital, ¿no? Bueno, todo eso se ha contraído, ha ido desapareciendo. ¿Notás que ha crecido esa cantidad de gente visitándolos en el Sor María Ludovica? Mirá, yo sé que excede un poco el objetivo de esta charla, pero nosotros estamos en emergencia total. Hay mucha gente que tuvo obra social y dejó de tenerla, o tenía un pesito más que podía usar para pagar el pediatra particular que hoy no tiene, y que llegan al hospital, y tenemos un sistema privado que también
bueno, el sistema privado responde a otras Claro. lógicas que son tengo poca consulta o tengo poco rédito o tengo poca efectividad con esto y entonces lo cierro. Entonces hay menos guardias pediátricas o con menos horario de cobertura, ya no están a la noche porque ¿para qué le pago al pediatra si no viene nadie? Y entonces todo eso hace que el hospital absorba una demanda que antes no tenía y realmente nosotros lo que nos salva en este momento es que es palpable la disminución de la natalidad. Nosotros vemos que nacen menos niños, es evidente. Nosotros, para darte una idea muy concreta, cuando yo fui residente hace 10 años, en el San Martín, que era la maternidad donde rotábamos, nacían 20 chicos por día. Hoy nacen 2, 3, 4 y un día nacen 5. Entonces, eso son bebés que a los 2 meses no tienen bronquiolitis y no vienen al hospital. Y eso se siente. Entonces creemos que lo único que nos está salvando ahora del colapso total es que hay menos niños vivos, o sea, menos niños entre nosotros y que son entonces menos personas que necesitan asistencia. ¿Vos notás, Guillermo, también esa? Sí, no, yo te quería decir que el mostrador lo refleja. El mostrador lo digo en sentido sanitario también, Sí. ¿no? Porque cuando uno habla de mostrador parece que está en un comercio y Claro. el farmacéutico ejerce con un mostrador de por medio. Pero ese mostrador a veces es el ámbito de consulta, el ámbito de consejo. Y se nota rápidamente cuánto me sale esto porque estoy sin trabajo, ya no tengo la obra social. Claro. Y entonces ahí es donde uno vuelve a explicarle a la gente que salvo oscuros intereses comerciales, los medicamentos están aprobados y no es mejor el que sale en la tele. Estas empresas a las que les interesa El país, claro. no son solamente los 2 o 3 laboratorios que le van a hacer medicamentos que los curan. Los medicamentos tienen toda su aprobación. Cuando hay un error se detecta, hay una red de vigilancia en las farmacias, hay controles. Entonces, ahí es donde vuelven a buscar el medicamento que a lo mejor habían tomado y habían dejado. Porque hay un paralelismo con la alimentación y no es lo mismo. Yo voy a tomar un ejemplo de un amigo, por ejemplo. No es lo mismo un vino en cartón que un vino de Claro. reserva. No es lo mismo, pero sí es lo mismo una amoxicilina del laboratorio A que del laboratorio Z. No hay secretos. No es como dice, no, y si vale más barata no tiene, no. Entendamos que el precio del medicamento tiene una cadena larga que es para hablar otro día, pero fundamentalmente no es ni investigación ni desarrollo el mayor costo, es publicidad. Después podemos hablar del precio del medicamento. Guille, se va a quedar hasta el final del programa, pero aprovechemos que estamos conversando con Ana Clara, que además es testigo y protagonista de un sector que queremos y que tiene una crisis particularmente sensible, que son los hospitales, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el país, y afortunadamente creo que en la provincia de Buenos Aires la contracción es menor o el impacto se siente menos por la forma de gestionar o porque los recursos asignados son completamente diferentes. Y cuando estabas hablando de eso, no podemos ignorar lo que están anunciando en estos días, por ejemplo, en el Garrahan, en el que el Ministerio de Salud de la Nación decidió cerrar la residencia de pediatría por cuestiones económicas, ¿no? Hablando sobre la asignación de un estipendio a los residentes como si eso fuera una forma de solucionar algo de por sí, una situación ya de por sí grave, sobre la que hablamos, no sé si no fue la última vez que hablamos, Ana, en este programa. Sí, creo. ¿No te acordás? Justamente sobre este tema, la situación, lejos de mejorar, la de los residentes, que son quienes nos atienden en los hospitales y crecen con la salud pública, lejos de mejorar ha empeorado, ¿no? ¿Cómo son los presupuestos? Por ejemplo, no tiene nada que ver la reducción de la vacunación con reducción de presupuestos asignados a vacunas. La verdad es que me excede esa información, no la tengo. Sé que sí lo que se recortó es en planificación. Seguro, sí. Que no hay como tuvimos, por ejemplo, en la pandemia, una bajada de un Ministerio de Salud Nacional que diera directivas al resto de las provincias para que reglamenten con los efectores que tienen cómo llevar a cabo ese plan. Ahora cada provincia arma su plan con sus efectores como le parece. Nosotros ahora, por ejemplo, con el sarampión se armó una campaña de refuerzo, pero que tardó muchísimo, se esperó mucho que de Nación saliera algo y finalmente se empezó a generar desde
desde la provincia, y ahora se le está dando un refuerzo a los chicos que tienen entre 1 año y 4. Se está insistiendo mucho para que todos se den la que les corresponde por calendario, pero lo que falta es eso, ¿no? Una directiva, y seguramente con la directiva las partidas presupuestarias que antes, digamos, porque las campañas son un presupuesto adicional al que uno ya tiene previsto para la población que tiene, y eso es lo que falta, digamos. Hay una suerte de desamparo en lo que tiene que ver con prevención, planificación y estrategia para problemas como estos. Se espera a ver qué pasa, y eso es grave, porque cuando pasa, te pasa como en Estados Unidos, ya estás. En el caso del Sur María Ludovica y el Garrahan hay una afinidad de tratamiento y supongo también de miradas, no solamente sobre la patología y sobre la gestión. Se comunican con el Garrahan, hay una red de contención, de consultas, digo, no solamente para tratar de zafar esto, sino para poder seguir brindando algún tipo de atención y poder acompañarse mutuamente. Mira, hay mucha relación, ellos tienen vocación como de ayudar a otras provincias, a otros efectores, porque tienen experiencia con algunas patologías muy complejas. Entonces, a través de la telemedicina se hacen con mucha frecuencia consultas sobre algún paciente puntual. Ahora, realmente lo que les está pasando a nosotros todavía no nos ha impactado, pero sabemos que va a ser un problema gravísimo, porque es un hospital que realmente absorbe el 40% de los chicos con cáncer del país. Muchos de ellos también son de la provincia de Buenos Aires. Entonces, son personas que van a quedar con una asistencia por lo menos en riesgo, porque si realmente no dan vuelta a esto de la residencia, ¿quién se va a anotar a una residencia que no es residencia, que es una beca de capacitación, que no tiene aportes, que no tiene aguinaldo, que no sabes si te van a sostener las vacaciones, porque parece un regalo que les dan, porque para una beca de capacitación uno no tendría por qué tener vacaciones? Entonces, ¿quién se va a anotar para eso? Con un sueldo que es mucho menor. Nosotros, yo lo quiero decir en números concretos, porque realmente es impresionante. Cuando yo entré a la residencia, un residente del Garrahan cobraba el doble. Fue equiparándose también porque acá fueron mejorando paulatinamente los sueldos, pero se equiparó y ahora ellos están cobrando un 30% menos. Es una cosa impensada. Hay gente del Hospital Garrahan que está yendo a buscar trabajo. Muchos también se fueron de mi hospital al Garrahan y ahora están queriendo volver, pidiendo a ver si hay algún lugar para volver. Si el hospital se vacía, esa gente es irreemplazable. No es que en cualquier lado encontrás gente con los años de formación y la experiencia en esos pacientes tan particulares que no están en otros centros. Entonces, realmente, si la atención allá no logra abastecer a la población que habitualmente lo hace, no sé cómo vamos a hacer nosotros para poder contener lo que nos llegue. Va a ser muy difícil para todos. Estás escuchando a Ana Clara Rodríguez Guan. Ana Clara es médica, es la jefa de residentes de pediatría en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, y estamos compartiendo el programa con el farmacéutico Guillermo Videverri, que es farmacéutico comunitario y además es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Cuando manejás recursos y cuando escuchás lo que comenta Ana Clara, ¿qué pensás de la asignación de recursos en salud pública? No, te repito, creo que lo dije, si vos manejás la salud como P por Q, no es posible, porque incluso el médico que tiene la suerte de que se preparó y que tiene un consultorio particular, y si atiende en 2 zonas, deja una zona y va a la que está acomodada económicamente para hacer P por Q porque lo obligan. Pero en la salud pública no. Yo pensaba en el desbalanceo que va a provocar el vaciamiento del Garrahan, como decía Ana Clara, porque va a ir drenando a otros centros que no tienen ni la capacidad edilicia ni de cantidad de profesionales, ni está la especialidad. Esto es una noche de los bastones largos con una lapicera. Nosotros perdimos muchísimos científicos cuando todos eran muy chiquitos y yo ya era grande, pero muchísimos científicos. Ahí se fue Milsten, los anticuerpos monoclonales. Hoy Argentina podría hacer otra cosa en ciencia, pero lo del Garrahan va a provocar ese drenaje hacia otros centros que no están en condiciones de recibirlos. Y finalmente, el chiquito que va a estar con una patología como el cáncer en algún pueblo del interior, que
le van a quitar las ganas a la familia de emprender el viaje porque es incierto el destino. Hoy es Garrahan, hoy es Esperanza y todos tienen un conocido que en el Garrahan le salvaron la vida. Es un faro. Entonces después, cuando se apaga el faro, todos navegamos a la deriva. Bueno, tenés cerca el Garrahan, pero tenés relativamente cerca el Posadas, cerca, que sí. forma parte de otra de las repúblicas independientes del oeste, así que sabés también lo que es el impacto terrible que está teniendo los hospitales públicos de esa densidad. ¿Eso después llega al barrio? Sí, ¿Lo percibís? Sí, porque el Garrahan está en Capital, no por ahí desde solo un barrio no hay tanta gente que va, pero al Posadas sí va mucha gente. Y ya se nota, Posadas está sufriendo un ataque, vamos a ser honestos. Sí. Después, cómo es la administración, acá pareciera ser que cuando una cuenta no da exacta, hay que prender fuego a una institución, ¿no? De hecho, yo soy tesorero, cuando una cuenta no da exacta, la reviso. Y cuando me equivoco, rectifico. Y si un presupuesto no alcanza, se reasigna. Eso se llama economía. Lo otro es matemática. Acá hay gente que confunde la economía con la matemática. La economía es una ciencia social. La matemática es... A ver, si en este momento estallara una guerra en Medio Oriente, 2 más 2 sigue siendo 4. Pero el precio de un barril de petróleo no va a seguir siendo el mismo. Entonces, cuando yo atiendo salud, me considero un agente de salud hace 35 años, tengo que ver cómo reasigno los recursos porque no es todo tan frío. Y a su vez hasta por ganancia, porque a la persona que hoy yo la asisto con una patología tratable, no hay menor ni mayor, tratable, como es la diabetes, con un costo bajo, estoy ganando, estoy invirtiendo, no tener que en un par de años hacer una amputación o un tratamiento mucho más costoso. Entonces hace falta una mirada integral y primero tener ganas de que al que no le fue muy bien... Hola. Tener ganas de que al que no le fue muy bien económicamente también lo consideremos un par. Claro. Si yo disfruto que cuando a una persona no le fue bien, no le doy nada, y eso es muy perverso. Hace un rato Ana Clara también mencionó algo que me parece importante destacar, que es la tecnología que nos permite comunicarnos, la tecnología que permite además brindar atención a través de las validaciones o de las consultas para médicos y farmacéuticos para poder seguir adelante con una consulta, un tratamiento, la validación de una receta. Y esta tecnología también hace que los servicios puedan aplicarse o puedan prestarse de diferente manera. Ana también mencionaba que el registro o esta baja tasa de vacunación sobre la que nos alertan puede ser relativa, pero no del todo incorrecta, y va a pasar un tiempo hasta que lo sepamos, porque no en todos lados hay un registro correcto, o por lo menos mucho más lento que el que se hace en los lugares que están digitalizados. Así que estamos como en un sistema o en una situación muy particular, en la que la tecnología también genera una desigualdad, por lo menos de información y quizás también de atención, producto también de la falta de estructura propia, ¿no? No sé cómo lo ves, Ana, en los desarrollos que tienen ustedes, en las capacidades que tengan para poder incluso comunicarse, pero sobre todo en la conectividad baja o pobre que tienen en los lugares más alejados, ¿no? Digo, como para poder sumarle una vuelta más a este bolonqui, la falta de comunicación dificulta estos registros que podrían fortalecer una campaña pública de vacunación. Sin duda, mira, estamos atravesando una transición en la que lo digital se convirtió en imprescindible, pero el soporte físico que tiene eso digital, el soporte físico quiero decir una computadora, un cable de internet, lo que sea, es lo que falta. Entonces, tenemos, mirá, te voy a dar casos muy puntuales. Nosotros en el hospital ya tenemos un sistema de rayos que es a través de la computadora, un sistema de laboratorio, un sistema de cultivos, un sistema. Resulta que un día no hay internet y el hospital está parado porque no sabemos cómo hacer para ver una radiografía, claro, o cómo indicar un medicamento a la farmacia porque necesitamos de esa red. Todo eso se está trabajando, pero hoy en día un poco conviven el sistema analógico de registro y de pedido de cosas con el sistema digital, y va a haber que hacer inversiones muy grandes para poder estar a la altura de los sistemas que se proponen. De hecho, nosotros en el hospital no pudimos instalar todavía el HCI, que ahí sí nos podría conectar con la idea del HCI, es la historia clínica informatizada. Cada paciente tendría la suya y incluiría su paso por cualquier efector de salud de la provincia. Entonces uno
podría haber ahí si el paciente consultó en la salita, si se vacunó, si tuvo una consulta en el hospital o hasta si se internó y los estudios que se hizo. También, sí, Ana, ¿cómo? No, que la propuesta es increíble, pero nosotros todavía no lo pudimos implementar porque no hay una computadora para que cada uno, por ejemplo, evolucione en la computadora. Claro, o sea, no solamente la dependencia del fierro, digamos, no solamente de la tecnología de comunicación, sino también del presupuesto va a tener el fierro ahí arriba, ¿no? Y además de la luz y de la seguridad, ¿no? Sin duda, y nosotros somos el hospital de niños Sor María Ludovica con todos los recursos que tenemos y ni siquiera empiezo la comparación con otros centros que por ahí tienen partidas presupuestarias mucho menores y aún así es difícil. Entonces me imagino lo que será para un centro de salud periférico con una computadora, con una secretaria que va a la mañana pero a la tarde no está, o no sé, es muy difícil pensar en que todo eso fluya. Creo que va a ser de esa manera que se va a ir haciendo todo, pero bueno, son procesos lentos. Es interesante también pensar que además de la decisión de decir, bueno, vamos hacia una receta digital, una receta electrónica, o ¿cómo dijiste recién las siglas que mencionaste? La historia... HCI, el HCI. Historia Clínica Informática. Informática, no solamente pasa por sacar la resolución, tomar la decisión, anunciarla con bombos y platillos, sino después aplicarla, porque ustedes, los farmacéuticos comunitarios, están viendo justamente esa paradoja. Tal cual, se toma la decisión, se saca la resolución, pero no siempre incluso el obstáculo es el económico. Hoy hay prepagas muy caras que le cargan la receta en el sistema y viene, como me pasó ayer que estaba de turno en Morón Sur, no tengo esa prepaga porque la prepaga dice no le doy a todas las farmacias. Un hombre perdido. No, si alguien que en el lugar incorrecto. No, Morón Sur es muy tranquilo un domingo a la noche. Y quería el medicamento, pero fuera de broma. Dice, bueno, dámelo particular. Le digo, pero yo no tengo acceso a tu sistema porque no trabajo tu prepaga y no sé dónde buscar la receta. A vos no te la pasaron al celular porque te dijeron que está cargada. Y ese es un problema que no es un problema económico, es un problema de estar pensando la salud o cualquier actividad en el futuro. Hay que pensarla desde el futuro. ¿Dónde quiero llegar? Allá. ¿Pero qué tengo hoy? Entonces, a medida que voy homogeneizando los reservorios y que todos pueden ver las recetas, está bien. Porque si no, nos encontramos con eso, que no es un problema económico. Está la computadora, está todo, pero el paciente dice, me cargaron la receta en el sistema. Ajá, pero tu prepaga no tiene un sistema que yo pueda ver. O por otro lado, que la prepaga te exija para poder pagarte lo que ya le dispensaste a un paciente, que le entregues un papel sí. como prueba de que entregaste ese documento. Estamos eliminando la transacción analógica. Ella es Ana Clara Rodríguez Guan. Ana Clara es médica y es la jefa de residentes en pediatría en el Hospital Sor María Ludovica. Cada vez que hablamos con Ana es porque está buenísimo, porque siempre tiene unas datas buenísimas, pero es porque afuera también todo arde. Y antes de despedirla, quería resaltar algo que dije hace un rato, por si no les quedó claro, por si pensaste que habías escuchado mal, y es que el Ministerio de Salud de la Nación decidió cerrar la residencia de pediatría del Garrahan y lo transformó en una beca, en un estipendio que es peor que lo que cobraban los residentes, que ya de por sí era malo, porque el Estado, que debería protegernos, incluso los estados que queremos con gestiones progresistas, inclusivas, incluso así, muchas veces tienen aportes jubilatorios magros o no los terminan de hacer, o estamos en una situación laboral precaria. Bueno, eso pasa en Ciudad de Buenos Aires. No digo que vayamos todos corriendo al Sor María Ludovica, pero sí valoremos las estructuras que tenemos, los hospitales que tenemos y sobre todo la gente que labura ahí. Así que bueno, Ana, siempre está buenísimo. Gracias por ese aguante y gracias por esta conversación. Muchas gracias. Cuando necesiten. Un abrazo. Aquí, salida de emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de emergencia con Ale Basilea. Salida de emergencia los martes a las 13 por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública.